Buenos días, mi nombre es Alonso Aguayo, estoy con Fe y Pensamiento Crítico, siguiendo la saga del libro de Levítico, tercer libro del Antiguo Testamento de la Biblia, tercer libro del Pentateuco, y el día de hoy nos toca leer el capítulo 8 de Levítico. Este es un capítulo medianamente largo, vamos a ver qué nos trae. Lo que hemos venido leyendo hasta acá, el antecedente que nos trae acá, es que se establecen las leyes que rigen diversos sacrificios. Hemos hablado de los sacrificios de culpa, los sacrificios de expiación, los sacrificios de agradecimiento, de alabanza, las ofrendas, etcétera, ¿no es cierto? Se prohíbe a los hijos de Israel comer la grasa y la sangre de los animales sacrificados en estos holocaustos rituales. Israel adora por medio del sacrificio. Interesante frase resumidora que se aplica no solo a la forma sino al fondo, ¿no es cierto? A través del sacrificio logran el perdón, hacen votos, consagran sus bienes, dan gracias y se reconcilian con Dios. A través del sacrificio logran el perdón. Me gustan mucho esas dos frases. Vamos a ver algo ahí. A través del sacrificio se logran el perdón, hacen votos, se consagran sus bienes, dan gracias y se reconcilian con Dios. El capítulo habla de los tipos de sacrificios. Habló, ¿okay? La ley del sacrificio, la ley de la ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa. ¿Qué más? Y si se come carne del sacrificio de sus ofrendas de paz al tercer día, no será aceptado ni lo será contado, abominación será de que deben comer, no deben comer, en cuanto a la carne, sangre y grasas del sacrificio propiamente dicho. Se sacrificaban animales en nombre de, como receptores del pecado que yo cargo, y va sobre el animal y es sacrificado y ofrecido a Dios como sacrificio. Sin embargo, no era ausente la intención de este sacrificio. No era ausente del corazón arrepentido, del reconocimiento del pecado, del pesar sentido por el mismo, de la confesión necesaria, la restitución por el pecado cometido y entonces el sacrificio expiatorio. ¿De acuerdo? Todo eso ya se ha leído, se ha mencionado, y terminamos habiendo marcado el capítulo como: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de grano, de la ofrenda por el pecado y de la ofrenda por la culpa, y las ofrendas de consagración, y del sacrificio por las ofrendas de paz, y del sacrificio de las ofrendas de paz. ¿De acuerdo? Ese y capítulos anteriores vienen detallando cómo se hace el sacrificio, cómo se reparte la sangre, cuál se derrama, cuál se pone en los cuernos de la mesa de los inciensos, me parece, ¿no es cierto? Y cuál va en la leña, y cuando es ofrenda de grano, y cuánto se entrega, y cuánto se quema, etcétera, y qué partes del animal quemar, qué partes del animal comer, cuánto queda para los sacerdotes que ellos se lo van a comer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hemos estado leyendo en los previos capítulos, ¿ok? Entonces, con eso así entramos al capítulo 8 y veremos lo que nos dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo: cada vez que hay una nueva regla, empieza así. Y habló Jehová a Moisés diciendo: cada regla que da el líder de la congregación, el que habla en el nombre de Dios, podemos aceptar, si él lo dice así, que Dios le dijo, ¿no es cierto? Ahora, no me inclino a creer en alguien que dice Dios me dijo solamente porque él dice Dios me dijo. Yo tengo que saber que Dios le dijo. Y esa es la importancia de seguir a alguien. Yo sigo a Dios. La pregunta es, ¿quién habla en su nombre? Y cuando yo sepa que él habla en su nombre, o ella habla en su nombre, entonces a esa persona sigo su consejo. Pero no porque esa persona me dice, Dios me dijo, sino porque yo sé que Dios le dijo. Dios me va a decir a mí lo que tenga que decirme a mí para la mayordomía de lo que a mí me corresponde. Y le va a decir a él lo que le va a decir a él según la mayordomía que a él le corresponde. Y si yo soy parte de su congregación, yo le correspondo como mayordomía, y lo que él diga que Dios le dijo, Dios le habrá dicho. Y yo tengo que tener la certeza de que Dios le dijo. Eso es entre Dios y yo.
y vengo repitiendo en muchos capítulos la necesidad de tener yo una relación, una conexión con lo divino, con Dios, con el cielo, con el dador de toda sabiduría, para que yo le hable y Él me hable. Y yo con la práctica y el tiempo entienda y aprenda a reconocer cómo me habla a mí Dios. No importa si me habla en sonidos, me habla en voces, me habla en sueños, me habla en lecturas que estoy leyendo, me habla en ideas, me habla de qué manera, pero yo empiezo a reconocerlo y puedo decir con toda claridad, cuando ya conozco la forma en la que Él me habla, entonces puedo decir con toda claridad esta frase: y Jehová me habló diciendo. Y me habló diciendo que esta persona está hablando en nombre de Dios, realmente está diciendo la voluntad de Dios, entonces voy a seguir a esta persona, voy a seguir su consejo, porque Dios me ha dicho que esta persona sí lo representa. Y tal vez hoy lo representa y mañana no, porque mañana cayó en gracia, cayó de la gracia. Somos humanos. En fin, no estoy aquí a juzgar, sino a resaltar la importancia de mi relación personal con Dios, para que todo lo que ocurre a mi alrededor, Dios pueda confirmarme que esto es lo que debo oír, esto es lo que debo seguir, es aquí donde debo estar o aquí no debo estar. Decisiones difíciles de vida, pero si Dios me lo dice, ¿quién soy yo para negarme? La cosa es que me lo diga. Bueno, entramos al capítulo. Jehová habló a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestimentas y el aceite de la unción y el becerro de la ofrenda por el pecado, y los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Aquí creo que va a ser la unción, el nombramiento oficial, la puesta en marcha del cargo del que se ha venido hablando por tantos capítulos. Desde Éxodo venimos leyendo esto, que Moisés va a imponer sobre Aarón, para que el pueblo lo sepa y sepan a quién acudir en todos los rituales que se están enseñando. Y dijo Moisés a la congregación, ya los reunió a todos, ya trajo todo lo que ha dicho: a Aarón, a los hijos de Aarón, a las vestimentas, el aceite de la unción, el becerro de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros, el canastillo de panes sin levadura. Va a haber una ceremonia importantísima aquí de unción de Aarón y los hijos de Aarón como sacerdotes del templo. Y va a haber un proceso de holocausto para una ofrenda por el pecado. Va a haber una expiación aquí, simbólica. ¿Ok? Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Los lavó con agua. El lavamiento es pintado sin explicación, me parece que varias veces en las escrituras, donde dice: y le lavó los pies. El lavado de los pies, incluso el lavado de las manos, muy importante. ¿Okay? No era solamente la interpretación de esto, la importancia de esto, no era solamente estar limpio. Era un ritual espiritual, de simbología espiritual, la cual siempre me ha costado entender, la simbología espiritual del lavado de los pies, del lavado de las manos. Simbología espiritual, más allá que la limpieza de uno mismo. Entonces Moisés los lavó con agua a Aarón y a los hijos de Aarón, y puso sobre él la túnica y la ciñó con la faja. Le vistió después el manto y puso sobre él el éfod. ¿Te acuerdas del éfod que vimos allá en el libro de Éxodo? Claro, en las instrucciones que se dieron respecto a la fabricación del éfod, con sus piedras y sus hombreras y los nombres de las tribus y todas las cosas que decían, ¿no es cierto? Ese es el éfod.
y se lo ciñó. No, estoy confundiendo con el pectoral. El éfod era como un chaleco, ¿no es cierto? Que tenía unas piedras acá con 6 nombres de las tribus de Israel y 6 nombres de las tribus de Israel, de 12 en total, y se lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y en él puso el Urim y Tumim. Ya habíamos mencionado el Urim y Tumim anteriormente, ¿no es cierto? No se explica mucho cómo es el Urim y Tumim, pero se refiere a una ornamento que servía para la videncia, para la profecía, para la sabiduría en conexión con Dios. Eso es lo que se definió cuando leímos por primera vez al Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, esa que decía santidad al Señor acá en una pieza metálica dentro del cabezal y sobre la mitra en su parte delantera puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. La lámina de oro que decía eso de santidad al Señor, acá está. Harás además una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad a Jehová. ¿Ok? Eso es lo que decía acá. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Es un procedimiento ritualístico de echar aceite en cada cosa que quiero santificar. El aceite de la unción, un aceite que ya ha sido aceptado, ya ha sido dedicado, consagrado, separado, apartado para esa función. Y roció sobre él, y roció con él el aceite de la unción sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Es como dar una bendición al hogar, una bendición a la familia, una bendición a este nuevo lugar de adoración. Es consagración, unción, ¿no es cierto? Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después, Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y los vistió con las túnicas y se las ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, y como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo luego traer el becerro de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la ofrenda por el pecado. Esta simbología ya la hemos visto en las explicaciones previas. Poner las manos sobre el animal a sacrificarse quiere decir, es el paso de mis pecados sobre este representante. Y si se me acepta el sacrificio, estoy limpio de pecados. No sin antes haber pasado por los pasos de contrición, reconocimiento, confesión y restitución de los pecados que yo entienda. Y lo degolló. Moisés está oficiando esta ceremonia. Y lo degolló al animal, y Moisés tomó la sangre y la puso con su dedo sobre los cuernos alrededor del altar y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para hacer expiación sobre él. Todos los mismos símbolos y rituales que ya hemos leído 50 veces, explicativamente, ¿no es cierto? Después tomó la grasa que estaba sobre los intestinos y el lóbulo del hígado y los 2 riñones y la grasa de ellos, y Moisés los hizo arder sobre el altar, tal como se había instruido en capítulos anteriores, que así se harían los procedimientos ritualísticos de este holocausto, de este tipo de holocaustos, aquellos holocaustos de ofrenda por el pecado, ¿no es cierto? Lo hizo arder sobre el altar. Pero el becerro y su piel y su carne y su estiércol los quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Solo está siguiendo las instrucciones que ya hemos leído antes. Después hizo traer el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero también,
Y Moisés lo degolló y roció la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y el sebo. Lavó luego con agua los intestinos y las patas. De eso no había leído. Y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato. Esa frasecita de olor grato para Jehová significa que estaba de acuerdo, que lo aceptaba, ¿no es cierto? Ofrenda encendida a Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo traer el otro carnero, el carnero de la consagración. Han habido 2 animales para la ofrenda por el pecado. Ahora trae al otro carnero para el carnero de la consagración. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Esta es la consagración. Y lo degolló. Y Moisés tomó de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, de la sangre del carnero, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Lóbulo, dedo y dedo, pulgar y pulgar. No había visto esa instrucción antes. Luego hizo acercarse a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, y sobre el pulgar de sus manos derechas, y sobre el pulgar de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¡Wow! Tremendo ritual. ¿Cuánto tiempo dura este ritual? Va el tercer animal. Y todo un proceso de carnicería y camal en este ritual, ¿no es cierto? Y toda la congregación está mirando. Todos están reunidos allí. Y hablamos de cerca de 1 millón y medio de personas. Y después tomó la grasa y la cola y toda la grasa que estaba sobre los intestinos y el lóbulo del hígado y los 2 riñones y la grasa de ellos y la espaldilla derecha y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová. Tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre y los puso con las grasas y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Debe haber sido un espectáculo ver esto, ¿no? Y entiendo que hasta el día de hoy se llevan a cabo rituales basados en este Antiguo Testamento, considerados tremendamente sagrados, considerados tremendamente importantes, y se supone que se hacen tal cual como aquí está indicado. Personalmente nunca he asistido a estos eventos, no lo he visto en persona, pero ahora, viviendo relativamente cerca, ya se aproxima, supongo, el día en el que pueda visitar estas tierras, estos lugares, y observarlo en persona. Después, 28, Moisés tomó aquellas cosas de las manos de ellos y las hizo arder en el altar, después que las habían mecido, ofreciéndolas en ofrenda mecida delante de Jehová. Después Moisés tomó de aquellos, estoy leyendo mal, después Moisés tomó aquellas cosas de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de la consagración. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Esto me suena bastante, no quiero decir caótico, pero sangre esparcida, sangre manchada sobre el piso, al costado del altar, sobre las vestiduras, aceite, y todo esto hay que lavarlo luego, ¿no es cierto? O sea, así se queda. Es un acto de santificar a los recipientes de esta salpicadera, porque el producto con el cual salpico santificado es, y santifica todo lo que toca.
santificaron a Aarón y sus vestidos, a los hijos de Aarón y sus vestidos. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la entrada del tabernáculo de reunión. Hervid, Éxodo 29, y tomarás el carnero de la consagración y cocerás su carne en un lugar santo. Ya habíamos leído todo esto. Qué difícil es seguirle el paso a todo lo dicho y cuando se cumple lo dicho. No podemos memorizarlo todo, sino en la lectura repetida y repetida es donde relacionamos: esto es lo que dijo allá, esto se cumple allá, ¿no es cierto? Gracias a estas llamadas. Hervid la carne a la entrada del tabernáculo de reunión y comedla allí, con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la entrada del tabernáculo, ¿sigue viéndose? ¿Está viéndose bien? Sí. De la entrada del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días. De la entrada del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestra consagración, porque durante 7 días seréis consagrados. Éxodo 29, así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todas las cosas que te he mandado, por 7 días los consagrarás. Y ofrecerás expiación cada día. Y ofrecerás en expiación cada día el becerro de la ofrenda por el pecado para expiación. Y purificarás el altar cuando hagas expiación por este, y lo ungirás para santificarlo. Todo eso está ocurriendo. Desde Éxodo 29 se venía indicando esto. Esto era los capítulos donde Moisés está en el monte Sinaí, arriba, ante esta nube oscura, conversando con Dios en persona, con Josué esperándolo más allá, con los ancianos esperándolos más abajo. En el primer bloque de 40 días que Moisés estuvo allá arriba, el pueblo se hundió en idolatría y en olvido de todo lo que habían milagrosamente vivido. Y después de castigarlos Moisés y ordenar las cosas, Moisés vuelve por otro bloque de 40 días a recibir todas estas y más instrucciones. En el primer bloque de 40 días, Moisés bajó con tablas escritas por la mismísima mano de Dios. Y Moisés las rompe ante un pueblo idólatra y entregado en el pecado, como si nunca hubieran visto los milagros que los habían traído hasta ahí hacía unos meses nomás. Y diariamente el maná cayendo del cielo. Y en el segundo bloque de 40 días, Moisés baja con las tablas de la ley escritas por él mismo, dictado ahora por Dios. Las tablas de la ley que conocemos como los 10 mandamientos, pero podríamos bien asumir que habrían muchas más leyes, porque las primeras tablas escritas por Dios dice que estaban escritas al derecho y al revés, y eran 2. ¿Qué tanto había escrito? Y en las segundas tablas es lo mismo, es diferente, es menos, es más, pero aquí está toda la ley, en todos los capítulos, desde el Éxodo 20 hasta el Éxodo 31, y luego más instrucciones respecto a la unción y este evento que está ocurriendo ahorita frente a todos. Aarón y sus hijos la comerán, y lo que se sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la entrada del tabernáculo 7 días seréis consagrados, porque durante 7 días seréis consagrados, ya habíamos leído hasta ahí. De la manera en que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para hacer expiación por vosotros. Así como yo, Moisés, estoy haciendo con Aarón y con los hijos de Aarón, así hará Aarón con todos ustedes, en la misma manera. Y vamos a quitar la cámara que está estorbando ahí, ¿cierto? A la entrada, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche durante 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová. La ordenanza. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su mandato y sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Guardaréis la ordenanza. Lo comprometido, lo sagrado hecho en esta unción delante de Jehová, para que no muráis, pues así me ha sido mandado. 7 días estaréis a la entrada del tabernáculo de reunión, día y noche durante 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis.
pues así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Ya no se le cuestiona nada a Moisés. A Moisés se le cuestionó muchísimas cosas, muchísimas veces. Hasta incluso después de haber cruzado el río, el Mar Rojo, en seco. Después de ver las columnas de fuego, columnas de luz, de nube. Después de ver las aguas brotar de la roca. Después de ver el maná cayendo todos los días. Que se le cuestionaba mucho. Después de este evento en el monte Sinaí, donde apareció la nube y la voz de Jehová habló a todo el pueblo y todo tronaba y temblaba y era tremendamente asustante para todos, le dijeron a Moisés, mira, anda tú y que Dios hable contigo, que no hable con nosotros directo porque vamos a morir a este paso. Y todo lo que te diga creeremos y no diremos nada. A partir de ese momento ya no le cuestionan nada a Moisés. Nada. Luego se olvidaron por la ausencia de Moisés 40 días, idolatraron y vino Moisés, castigó, armó un grupo de ejército a favor y destruyeron a cerca de 3,000 líderes disidentes de la palabra de Jehová. Y nadie le increpó a Moisés eso. Ahora a Moisés se le sigue ciegamente, todos lo tienen clarísimo. Medio que a patadas, pero lo tienen clarísimo. Me vienen pensamientos respecto a la importancia de Moisés comparativamente con otros profetas. Fue más grande el profeta Moisés en grandeza de cercanía a Dios, más grande que Jacob, que José, que Isaac, que Abraham, más grande que el gran sacerdote Melquisedec, a quien el mismísimo Abraham le entregaba los diezmos, más grande que el mismísimo Enoc, que caminaba con Dios y Dios se lo llevó, más grande que Adán, más grande que Noé. Mis expresiones no reflejan mi opinión, me lo estoy preguntando honestamente. En alguna parte me parece haber leído y no sé dónde y no sé de qué fuente y no sé si es escritural o no, en la que dice no hubo profeta más grande que Moisés. Sin embargo, luego Jesús mismo dice, en verdad no ha habido nadie como Juan el Bautista. Y posteriormente se han dicho otras cosas. Pero en el posteriormente es donde se dividen los grupos de opiniones. No que hasta aquí no más importa, no que Moisés sí fue el más grande, no que Isaías luego, no que Elías o Eliseo o Jeremías o Zacarías o Miqueas o Malaquías. Me viene la pregunta. Definitivamente el evento que Moisés lidera es sin igual, sin comparación, sin parangón. Y me viene la pregunta. Pero es una pregunta irrelevante porque no nos ayuda en nada. Fue más grande o menos grande, no nos importa. Lo interesante es la relación que logró establecer él con Dios, viniendo de ser alguien que ni siquiera conocía a Dios. Y sus dudas, y sus debilidades, y sus desafíos, y la falta de apoyo del mismo pueblo, hasta que logró el apoyo completo. Y los enfrentamientos con el gobierno entero de Egipto. No debe ser nada fácil, ni muy feliz el ser llamado a representar a Dios y pasar el proceso abrasador, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman estos productos que los meto al calor y luego los meto al frío? Pasteurizado, eso. El pasteurizado de los líquidos, que los hielan y los hierven y los hielan y los hierven para quitar toda impureza e inmundicia. Definitivamente cualquier llamado de Dios va a tener que pasar por un proceso de horno, un proceso de pasteurizado, por decir así, para purificar las impurezas que aún guardamos adentro. Sea que Dios me llame sin yo esperarlo, o sea que yo lo busque
y yo me comprometa. El Señor quiere buenas, útiles herramientas y yo podría ser una de ellas. Puedo ofrecerme a ser una herramienta eficaz en las manos del Señor para lograr su voluntad en lo que quiera planeado tenga Él. Pero Él me va a aceptar así como herramienta en sus manos, así porque yo digo, úsame, me ofrezco para trabajar en tu obra y ya, me va a usar. O tendré que ser probado y pasteurizado y demostrado que puedo con el rigor de lo que una herramienta en las manos del Señor debería ser capaz de. No conozco historia de profeta que haya sido fácil, que haya sido todo gloria, poder y maravilla. No conozco una. Y siempre me han impresionado las historias de los profetas por lo terriblemente difícil que son. Y acá está Moisés consagrando el inicio de una forma de vida social en esta sociedad. Social y espiritual, completamente enlazado lo espiritual con lo social aquí. Y Aarón y sus hijos hicieron esto que Jehová había mandado por medio de Moisés, que Moisés había mandado, pero que Jehová le había dicho a Moisés. Y se guardaron los 7 días allí a la entrada del tabernáculo para los días de su consagración, guardando la ordenanza delante de Jehová para que no murieran. Muy bien, para los que vemos estos rituales desde afuera, desde nuestro estilo de visión occidentalista, cristiana, tradicional y moderna, todo esto es bastante extraño. Siempre lo ha sido, para cualquiera que ha leído la Biblia una vez o 10 veces. Siempre resulta extraño. Y se nos vienen varios capítulos y libros enteros que van a ser igual o más raros aún. Y hay que comprender el marco histórico, el marco ritualístico, el marco espiritual, los antecedentes históricos del evento que vayamos leyendo. Y ya, me esfuerzo por hacer ello. Y si algo no comprendo, ¿cómo se dice? Hay gente que está leyendo esto conmigo y me comentan sus opiniones, y me comentan sus creencias, y me comentan los significados de lo que leemos según como ellos han aprendido, según como ellos sostienen. Y es fascinante, absolutamente fascinante. Y cuanto más opiniones y sustentos y testimonios, llámalo, o opiniones, no quiero comparar testimonios con opiniones, pero incluso preguntas, para mí es fascinante, porque la mejor forma de leer las escrituras es conversacionalmente. ¿Siempre lo he hecho? No es cierto. He leído las escrituras solo, he leído las escrituras acompañado, y siempre es más enriquecedor acompañado. Así que paro aquí este capítulo. Perdona por la desviada, pero paramos aquí este capítulo 8 y nos vemos en el capítulo 9.